y vamos a conversar un poco en este podcast sobre la neurociencia, la neuroeducación y los aportes que se ha realizado en el tema de la pedagogía. Y hablemos claro, vamos a definir un poquito qué es la neurociencia, la neuroeducación. Es un conjunto de tres grandes áreas que es la neurociencia como tal, la psicología y la educación. Y esto es muy importante porque la neurociencia o la neuroeducación no va a cambiar o no viene a quitar a la pedagogía, sino que es un elemento más que le permite al docente utilizar todo este conocimiento para mejorar la actividad en el aula, para mejorar sus clases. Entonces, eh, sobre este punto, vamos a tener claro que la neurociencia educativa estudia el cerebro, su comportamiento y el sistema nervioso. Y ahí es donde se dice que no vamos a ser neurocientíficos los docentes, sino que vamos a tomar esto como una herramienta clave para mejorar el proceso educativo. Esto es un tema que lo dice don Francisco Mora, el neurólogo, que hay que, uno aprende lo que ama. Entonces, eh, es muy importante tomar en cuenta que los docentes debemos fomentar en nuestros estudiantes este amor al estudio y a lo que le interesa y enfocarnos para que ellos puedan aprender de la mejor manera. ¿Okay? Entonces, si retomamos un poco el tema, la neurociencia se centra en el cerebro y en el estudio del cerebro y de cómo funciona. Aquí hay que quitar ciertos mitos, estudiantes con cerebro izquierdo y estudiantes con cerebro derecho, eso no existe. Básicamente lo que tenemos es un análisis del cerebro, cómo funciona, cómo puede memorizar de la mejor manera y cómo puede el cerebro, por medio de la práctica continua y de técnicas bien establecidas, mejorar su funcionamiento y su rendimiento en temas de aprendizaje y memorización. Entonces, el cerebro no es una grabadora, el cerebro es un músculo y como un músculo hay que ejercitarlo. ¿Cómo se ejercita eso? Con práctica. Entonces, eh, aquí viene el tema. No podemos poner a los estudiantes a que memoricen repetidamente, continuamente, sin dejarlo que descanse y que vuelva a practicar lo mismo en un espacio determinado. La neurociencia educativa nos dice que el cerebro hay que dejarlo que descanse para luego volver a retomar para que lo aprendido quede en el área del cerebro de memoria a largo plazo. Ahora, otra cosa muy importante. Los expertos en el tema dicen que hay que incentivar el estudio. ¿Qué significa eso? Que un estudiante hay que estarle dando constantemente feedback, retroalimentación y estarlo, por decirlo de alguna manera, empujando hacia que se mantenga activo. Pero ¿cómo es eso? Hay que diseñar actividades pedagógicas que incentiven y que mantengan enfocado al estudiante. Simple y sencillamente no podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y pretender que el estudiante pues aumente su base de conocimiento solo por escuchar y escuchar y luego ponerlo a leer y leer y leer y repasar y repasar y repasar. No, hay que diseñar actividades que funcionen de una manera tal que le permitan mantener ese enfoque, esa atención y que le guste al estudiante, mantener su interés. Y por otro lado, para ir cerrando un poco el tema, eh, la emoción, las emociones sí influyen en el proceso de aprendizaje. Tengo por acá, de acuerdo a la investigación realizada, la psicóloga Mary Helen Mordino Yang, me disculpan si no lo pronuncio de la mejor manera, esta psicóloga nos dice que el proceso de conocimiento aumenta o disminuye dependiendo de la emoción que tenga. Entonces, si tenemos un aula en la cual humillamos al estudiante o él se siente en un proceso de defensa, de autodefensa, él no va a aprender, él va a estar
buscando cómo protegerse, o el cerebro va a estar buscando cómo protegerse en lugar de enfocarse en el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí el rol del docente es muy importante, que es un mediador, tiene que crear un aula, un clima propicio para estudiar, no castigar el error, sino de, por ejemplo, mira, eso está un poquillo mal, pero no importa, estamos desarrollando conocimiento, me gusta tu punto de vista, vamos a desarrollarlo más. No como se decía o se estilaba hace 10, 15 años, su servidor lo vivió, eso está malo y usted es muy tonto. Muchas veces se estilaba hace 20, 30 años eso, y eso lo que hacía era poner a la persona en un estado de indefensión y de miedo a aprender o de contestar, porque si contesto me van a castigar. Entonces, básicamente, estimada audiencia, es esto. La neurociencia no va a sustituir la pedagogía, es una herramienta más. El docente debe utilizar esta herramienta o esta información de manera tal que permita mejorar el proceso de aprendizaje y ser un mediador entre la información que se tiene, que es muy vasta, y enfocarla de manera tal de que sus estudiantes puedan aprender de una forma tal que les guste, que se sientan cómodos y que les quede en su memoria a largo plazo. Y no repetir y repetir y repetir, no volverse un actor único, sino formar un grupo en el cual todos sean actores, todos puedan participar y todos puedan desarrollarse de la mejor manera. Me encantaría hablar un poco más del tema, porque el tema de la neurociencia es un tema muy apasionante, es un tema que abarca muchísimos años de investigación y cómo cómo deberíamos ir manejando toda esta nueva información en beneficio de la educación, pero lamentablemente el tiempo es corto y eso lo podemos ver en un siguiente episodio de las técnicas que pues, se pueden utilizar para mejorar los procesos de aprendizaje a través de la pedagogía. Lo que sí quiero dejar claro es a todos que la pedagogía no va a ser eliminada por la neurociencia, son herramientas nuevas, útiles. Debemos estudiar un poco más el comportamiento del cerebro, entender las emociones de nuestros estudiantes para poder hacerlos mejores aprendices y mejores medios o tomadores de información para que en su futuro esa información les sirva y la puedan desarrollar como buenos profesionales que van a ser en el futuro. Me despido, sino antes darle las gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio. Que la pasen bien.